Bueno, buenas noches. Hoy es 10 de noviembre y damos gracias a Dios porque nos permite una vez más reunirnos para estudiar la palabra, para edificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Quiero hacer una oración por la iglesia, por las personas que en este momento están enfermas y que necesitan del cuidado de Dios, ese cuidado especial que Él sabe dar. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos llegar, Señor, a la iglesia a través de este medio y poder presentar delante de ti, Señor, toda la iglesia, desde el más pequeño hasta el mayor. Gracias por este mes de noviembre que va corriendo. Gracias por la temática que nos estás enseñando en este mes acerca de la libertad en Cristo. Y gracias, amado Dios, por cuidar de aquellas personas que en este momento están enfermas. Entre ellas te nombramos al hermano Elkin. Y Señor, gracias por bendecirlo, ayudarlo y cuidarlo, Señor, en estos tratamientos y cirugías médicas que está pasando. También nombramos a la hermana Eunice. Gracias, Señor, por bendecirla, acompañarla, traerle paz a ella y a su familia, sabiendo que tú estás enviando, Señor, tu palabra de sanidad sobre ella y la vas a restaurar completamente. Recordamos a Sandrita Gómez, Padre Santo, recordamos a Eunice, recordamos a Jairito Londoño, recordamos, Padre Santo, a Juan Carlos, el hijo de Augusto, personas, Señor, que es necesario que tú le des esa visita poderosa y les traigas bendición, consuelo, paz y sobre todo salud para que puedan, Padre Santo, glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias por el resto de la iglesia, por los que nos podemos mover. Gracias, amado Dios, por bendecirnos con tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche nos ponemos en tus benditas manos y estamos listos para que nos hables de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, iglesia, vámonos a la Biblia. Vamos a estar en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, y allí vamos a estudiar un pasaje que también nos habla de libertad. Quiero que nos ubiquemos, abra su Biblia, yo quiero que usted lea su Biblia y que se ubique en el capítulo 4 y vamos a leer del 1 al verso 7. Y dice la palabra: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ya empecemos a entender que una persona puede ser heredero de algo, pero mientras es niño, es decir, todavía no tiene como esa autoridad para manejar cosas, entonces es igual que un esclavo. Verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también, miren esto, así también nosotros, usted y yo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esto de que cuando éramos niños era cuando apenas estábamos conociendo el cristianismo, novatos en el cristianismo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero.
heredero de Dios por medio de Cristo. Este es el pasaje con el cual vamos a estudiar hoy y quiero que ustedes se fijen, se centren un poquito en los versículos 5 al 7 y que subrayen 4 palabras que son importantes para entender la enseñanza de esta noche. 4 palabras. En el versículo 5, redimir, para que redimiese a los que están bajo la ley. Y también en el versículo 5, la palabra adopción. Entonces tenemos ya 2 palabras que hay que subrayar, redimir y adopción. Y en el verso 6 dice que como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Ese es el que vamos a subrayar en el verso 6. Y en el verso 7 vamos a subrayar la palabra heredero. Entonces tenemos 4 palabras: redimir, adopción, Espíritu Santo y heredero. Con esas 4 palabras predicamos en esta noche. Mis hermanos, la enseñanza de hoy la he llamado de esclavo a hijo heredero de Dios. Nosotros pasamos de ser esclavos a ser hijos herederos de Dios. El solo título ya nos muestra para dónde vamos y qué es lo que tenemos que aprender. El pueblo de Israel en realidad sí experimentó en carne propia lo que es ser esclavo. Ellos estuvieron más de 400 años esclavos en Egipto, esclavos de Faraón, y allí fueron llevados por Dios, y allí precisamente Dios tenía un plan, que era que ese pueblo se multiplicara. Pasaron los años, pasaron siglos y otros faraones de otra dinastía diferente de la que recibió a José y a los hermanos de José y a Jacob. Estos otros reyes no conocían la historia de José y no supieron cómo él había ayudado para que Egipto fuera bendecido por medio de la administración a la que él estuvo a cargo y que hizo prosperar a Egipto. Esos reyes no conocían y también entonces los metieron a esclavitud. El libro de Éxodo, si ustedes lo han leído, narra detalladamente cómo el faraón sometió a esclavitud a los israelitas, les puso trabajos forzados, ya sencillamente los puso a hacer más ladrillos de la cuenta de lo que hacían y los puso bajo un yugo bravo y pesado. Entonces sí estuvieron de esclavos en Egipto. Pero en los tiempos del exilio también los israelitas experimentaron el rigor de la esclavitud. Cuando perdían sus bienes eran llevados a otros lugares, que en el caso de Babilonia, y perdían todo lo que habían ganado o todo lo que habían heredado. Y ahora sencillamente estamos en este espacio donde el Imperio Romano, cuando estamos estudiando Gálatas, el Imperio Romano también los tiene bajo yugo de esclavitud. La sociedad romana fue una sociedad esclavista y tanto su economía como su estructura social se basaba en un sistema de clases donde el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad. Roma tenía esclavos. Entonces los israelitas sí sufrieron en carne propia lo que es esclavitud. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 4, sencillamente le habla a romanos, le habla a griegos, le habla a israelitas, y ellos le están entendiendo porque ellos están viviendo en un contexto donde realmente sí saben
de qué es la esclavitud. Y entonces es una declaración poderosa la que dice el apóstol Pablo en el versículo 7, estoy en Gálatas capítulo 4, verso 7, cuando les dice esa declaración preciosa, hermosa. ¿Cómo sonaría para ellos de preciosa? Sí, para nosotros todavía es hermosa escuchar, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto debe haber sonado muy lindo para aquellas personas que sencillamente sí sabían qué era la esclavitud. Entonces, de este versículo 7 salió el título que les digo, de esclavos a hijos herederos de Dios. Hoy aprenderemos el proceso que usa nuestro Señor Jesucristo para convertir un esclavo del pecado a un hijo heredero de Dios. Eso somos nosotros y es lo que vamos a valorar en esta noche. Entonces, lo primero, estemos mirando el texto y lo primero que encontramos, el primer aspecto de este proceso, acuérdense que es un proceso para convertir un esclavo a un hijo de Dios. En el versículo 5 habla de la redención. Entonces, la primera parte del proceso es que Jesucristo redime al esclavo del pecado. El primer aspecto de este proceso mediante el cual Jesucristo convierte a un esclavo del pecado para hacerle hijo es redimirlo. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, Pablo nos habla del pasado de un esclavo, de un creyente. En los primeros versículos del capítulo 4 dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, que todos éramos esclavos, todos éramos esclavos. Y entonces, aún siendo dueño de algo, está bajo las órdenes del amo, pero de una manera portentosa, preciosa. El apóstol Pablo da un anuncio de la gracia de Dios cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando llegó la hora ya en la eternidad que Dios dijo que el Hijo iba a venir a la tierra, entonces cuando vino ese cumplimiento, cuando Dios dijo ya es hora, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces la primera obra de Jesucristo a favor de los esclavos del pecado y a favor de los que estábamos bajo el efecto de la ley de Dios es que el Hijo de Dios vino a este mundo, según palabras de Pablo, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Quiere decir a todos nosotros que estábamos sometidos a la ley, sometidos a la religiosidad. En aquel tiempo los judíos también estaban metidos bajo ceremonias y reglas rigurosas de la ley. Y Jesús vino para darles libertad. Pero ¿qué es redimir? ¿Qué significa redimir? Redimir es librar una persona de una obligación. Redimir es quitar un dolor o quitar una situación penosa o liberar a una persona que está en esclavitud. Y en la redención se usa un pago o una compra. Y en otros casos se llega a adoptar, a convertir el esclavo en hijo y se le da derecho de recibir una herencia. Ese va a ser el caso especial que nosotros vamos a ver que ha pasado con nosotros y lo vamos a ver en esta noche. Dios redimió a Israel.
lo compró para él. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que Jehová redimió a Jacob. Lo redimió de mano más fuerte, más poderosa que él. Es decir, en aquel tiempo lo redimió o lo rescató o lo libró de la mano del faraón. Pero para nosotros, Dios nos ha librado de alguien que es más fuerte que nosotros, del mismo diablo, que nos tenía atados, que nos tenía prisioneros, que nos tenía sujetos a él y que nosotros sencillamente cada que pecábamos, más nos hacíamos esclavos de él. Entonces nos tenía esclavizado y Jesús ha venido para redimirnos de esa esclavitud. Entonces Jesús, con el costo de su propia muerte, al derramar su sangre, Jesús nos redime para salvación, porque la sangre de él realmente tiene hasta el día de hoy ese valor para arrebatar, ese valor para redimir, ese valor para cambiar a un pecador de su condición espiritual. Cuando nosotros leemos en el primer capítulo de Gálatas capítulo 1, nosotros encontramos en el versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Miren, Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Cristo sea la gloria. Desde el domingo empecé a predicar sobre esta verdad grandísima que hay en la Biblia de la libertad para los cristianos. Y les dije, tenemos que valorar la sangre de Cristo. Y aquí nos dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Usted nunca va a ver otra persona, otro ser que se dé a sí mismo. Que nadie lo ponga, sino que Él mismo se ponga para librarnos a nosotros del pecado. Ese es Jesús. Y también dice la Biblia que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya les expliqué ese versículo. Y que nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Cristo entonces nos redime. Ese es el primer proceso para que un esclavo deje de ser esclavo y pase a ser hijo. Hay que redimirlo, hay que comprarlo, hay que pagar por él, porque no es capaz de salirse de la esclavitud solo. Usted y yo no éramos capaces de dejar el pecado de cuenta de nosotros. Y hay libros y hay cursos y hay seminarios de cómo abandonar ciertas prácticas pecaminosas. Pero uno sabe que si no es por la sangre de Cristo Jesús, esos pecados se esconden, no se quitan. Pero Cristo Jesús sí los quita totalmente de nuestra vida. Cristo entonces en el primer paso, dice en Gálatas, nos redime. Y cuando nosotros éramos esclavos del pecado, Cristo nos redime. Ahora sencillamente somos libres del pecado. Si usted se fija, mi hermano, mi hermana, si usted se fija bien, el pecado ya no reina en su vida, ya no es rey. Es decir, ya no hace lo que quiere con usted, porque el Espíritu Santo no deja. Y esto es sencillamente gracias a la redención que Cristo Jesús hizo a nuestro favor. Entonces, primer paso está en el versículo 5. Primer paso para pasar de ser esclavos a hijos. Nos redime, somos redimidos. Segundo paso en este proceso en el que Dios nos convierte de esclavos a hijos es que dice el versículo 5 también, que nos adopta. Dice el verso 5, volvámoslo a leer, dice,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Una cosa es que nos compre, que pague por nosotros, pero otra cosa muy maravillosa es que nos adopte, hermanos. El apóstol Pablo, después de decirle a los Gálatas y a nosotros que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, inmediatamente explica que el fin de aquella compra, el fin de aquella redención fue para que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí es donde usted tiene que, hermano, pensar en la identidad que usted tiene. Usted no es cualquier persona, hermano. Usted es redimido del pecado. Usted es como comprado, lavado del pecado, limpiado. Y luego el Señor le dice, ¿y ahora? Yo te adopto como mi hijo. Yo te recibo como mi hijo. Jesucristo, nuestro Señor, consiguió que los redimidos, que los comprados, con el precio de su sangre derramada en la cruz, fuésemos adoptados para ser hijos suyos. Hermanos, Dios Padre tiene un hijo único, al Señor Jesucristo. Pero ¿no le parece a usted maravilloso que a nosotros nos ponga también como hijos adoptados? Y por eso es que la Biblia nos llama hermanos de Jesús. Y Jesús se goza diciendo, son mis hermanos. Yo creo que con una identidad esta, yo creo que con una enseñanza como esta, nosotros tenemos que aprender a identificarnos con Cristo y a vivir esa libertad que Él nos ha dado y a vivir lo que Él nos dice. Es que no son ilusiones, es que no son sueños, mis hermanos, es una verdad de plano, es una verdad contundente. Vos y yo hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces, Dios nos adopta. En Efesios capítulo 1, y el verso 4, el apóstol Pablo vuelve y lo dice. Y lo dice en este caso para los efesios y para nosotros. Dice en el verso 3, desde el Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, somos bendecidos en Cristo. Y el verso 4 dice, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está el propósito de nuestra elección. Verso 5, y nos escogió en amor, habiéndonos predestinado, miren esto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él quiso. Él quiso. Hermano, piense un momentico, hermano, que es que nosotros sencillamente no somos cualquier persona. Nosotros somos hijos de Dios por puro afecto de su voluntad, es decir, Él quiso y nos escogió para que nosotros fuésemos sin mancha. Entonces, Dios tiene para nosotros bendiciones que todavía nosotros no hemos probado. Vea, hermano, usted ni yo no hemos probado ni el 1% de lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces es porque no le creemos, muchas veces es porque no sabemos esperar, pero sepa que Dios tiene grandes bendiciones porque a sus hijos nos tiene grandes bendiciones. Piensen en esto. El Imperio Romano acostumbraba adoptar personas para el pueblo romano, les daba la ciudadanía, pensando en que una familia prestante importante, si no tenía la ciudadanía romana, por medio de un proceso legal, llegase a ser romano, porque veían algún interés en él. Y entonces la gente que tenían ciudadanía romana se sentían
supremamente bendecidos y hasta alardeaban con su ciudadanía. Ah, yo soy adoptado por Roma, yo soy ciudadano romano. Si esto hacían esas personas, hermano, por el solo hecho de ser romanos, ¿cuánto más podemos nosotros, bendito Dios, mirar al cielo y decir, es que yo ni siquiera soy un ciudadano romano, yo soy un ciudadano del cielo, yo soy hijo de Dios y por lo tanto Dios está de mi parte y por lo tanto yo le creo a Dios y yo voy a hacer lo que Dios me mande porque sencillamente como hijo sé que tengo unos grandes privilegios. Para ser un hijo de Dios solamente es un proceso de redención y luego viene la adopción. Es un proceso sencillo que solamente requiere tener fe en lo que dice nuestro Señor Jesucristo, en creer como Él, el Hijo de Dios, el Salvador, perdonó mis pecados en los que yo estaba atrapado, me redime y luego me dice, tú eres mi hijo. Ya lo dice Juan capítulo 1 y el verso 12 y 13. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibimos, a todos los que aceptamos creer en Él, entonces nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados por carne o sangre o por voluntad de varón, sino de Dios. Dios quiso que fuéramos sus hijos y nos ha hecho sus hijos. Entonces, hermanos, los que antes no éramos hijos por causa de nuestra esclavitud al pecado, Dios nos redime y nos adopta como hijos, porque recibimos a Jesús. Esto no es automático, esto no es para todo el mundo, sino que dice bien claro, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Pidámosle a Dios que nos ayude a creer en su nombre, no solo para que vivamos como hijos de Dios, sino para que le ayudemos a esas otras personas que están a nuestro alrededor a que también lleguen a ser hijos de Dios. El requisito espiritual es a los que creen en su nombre. Eso sigue vigente hasta hoy. Dios tiene la voluntad de hacer sus hijos a aquellos pecadores que hoy están esclavos y Dios quiere que convertirlos en sus hijos. Muchas de nuestras familias hoy precisamente pueden ser adoptados por la fe en Jesucristo para convertirse en un hijo de Dios. Pidámosle a Dios por eso y ayudemos, hagamos lo posible para que esto ocurra. Entonces, llevamos 2 palabras de las 4 que íbamos a hablar. La primera es que el proceso para ser hijos de Dios, para pasar de esclavos a hijos de Dios es primero redimidos, segundo adoptados. Pero en el verso 6 está el tercer aspecto, la tercera situación que el Señor hace del proceso. Y es que el Señor nos santifica. Entonces, nos redime. 1, 2, nos adopta y tercero, nos santifica. Miren el verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Hermanos, Dios no manda el Espíritu Santo sino a los hijos, a los que ha adoptado, a los que ha redimido. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo viene es precisamente para santificarnos. Para santificarnos. Por cuanto sois hijos, envió Dios a vuestros corazones, a tu corazón, a mi corazón. Envió al Espíritu, el cual clama, Abba Padre. El apóstol Pablo explica que tan pronto uno es adoptado, tan pronto uno es hecho hijo de Dios, Dios envía directo al corazón
el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo viene al corazón sencillamente para que nosotros empecemos un camino de santificación. Es para poner sencillamente justo en el corazón humano la capacidad de no volver a la esclavitud del pecado. Nosotros tenemos que tener la certeza de que nosotros no volvemos a ser esclavos del pecado, porque el Espíritu de Dios ha sido puesto en nuestra vida para santificarnos, para llevarnos cada día en más y mayor santidad. Y es por eso que nosotros tenemos que tener esa certeza de que para atrás ni un paso. Este es un privilegio que solamente goza un hijo de Dios, el Espíritu Santo. Solamente es un privilegio. Entonces miren ustedes cómo el Padre, cómo el Hijo, cómo el Espíritu Santo se están ocupando de nuestra libertad al hacernos hijos adoptivos. Hermanos, qué tan tremendo, qué tan bravo es el poder del pecado, que tiene que influir la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Tienen que todos trabajar con nosotros para que ese pecado sea arrancado en nuestra vida. Entonces nosotros no solamente debemos dar gracias al Padre, sino al Hijo, sino al Espíritu Santo, que con su provisión, con ellos estar en nosotros, nos santifica, nos separa, alejándonos cada vez más y más del pecado y de su influencia dañina en nuestra vida. Dije, nos redime, nos adopta, nos pone el Espíritu Santo para que nos santifique. Pero miremos el cuarto aspecto. Y está en el versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Hermano, subraye esa palabra. Y mire, así que ya no eres esclavo. Vos y yo no somos esclavos, ni del pecado, ni de Satanás, ni de la muerte, ni de nadie. Así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y si también eres hijo, entonces también tenés una herencia. Esto es maravilloso, hermano. Entonces el cuarto punto o el cuarto aspecto del proceso es que el Señor nos da una herencia. Y esa herencia precisamente es en la eternidad lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros disfrutemos esa herencia. Al enemigo no le gusta. A nadie le gusta que un esclavo coja una herencia, pero es que el proceso nos ha hecho redimidos, adoptados, santificados y ahora podemos ser herederos. Y cuando una persona sale de abajo y llega a tener un puesto, a nadie le gusta. Miren ustedes lo que dice Proverbios capítulo 30, el verso 21. Y podemos leer el 21 y el 22. Espero que me estén siguiendo con la Biblia, porque así es que ustedes van a poder aprender mucho. Proverbios capítulo 30. Vayan al verso 21. Dice, por tres cosas se alborota la tierra. La tierra se alborota, es decir, los habitantes de la tierra se alborotan por tres cosas. Y la cuarta, ella no puede sufrir. Y el versículo 22 dice una de las cosas: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Pero miremos el primero, por el siervo cuando reina, los esclavos reinando
y la tierra se alborota, y el enemigo se alborota, y el mundo se alborota. Al mundo le choca al sobremanera que nosotros digamos que somos hijos de Dios, que prediquemos que somos hijos de Dios, que somos santos. Pero ¿qué se va a hacer si la Biblia nos dice? Recordamos que esto en realidad ocurre cuando el siervo gobierna, cuando el siervo llega a un puesto de eminencia, pues a mucha gente le choca. En el caso de José, José el del Antiguo Testamento, era un esclavo. Ustedes se acuerdan, trabajó con Potifar. Potifar era un general del faraón, lo metió a la cárcel, salió de la cárcel, le interpretó los sueños al faraón, después llegó a reinar hasta sobre el mismo Potifar. ¿Cómo sería entonces la situación que sentía Potifar de ver a un esclavo reinando? ¿Cómo sería los egipcios mismos diciendo, ese extranjero, ese cananeo vino y resultó de rey? Pero sencillamente que se alborote la tierra. Lo mismo va a pasar con nosotros, sencillamente. Somos herederos. Hermano, ¿usted no le parece maravilloso que usted y yo... ¿quiénes somos? Pero resulta que no solo somos redimidos, somos adoptados, somos santificados, sino que tenemos herencia. Tenemos herencia con Dios. Sencillamente, y la tierra se va a alborotar, y por eso es que vos tenés al enemigo encima, detrás de ti, buscando cómo dañarte, porque sabe que tenés una herencia. Entonces, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, este es el acto de Dios que por la pura voluntad de su gracia nos asegura un lugar con Él en la eternidad, un lugar para estos que éramos esclavos un día del pecado y no podíamos tener nada, ni siquiera una relación con Dios. Y hoy, sencillamente, tenemos una herencia de parte de Dios, una presencia eterna con Dios, una herencia maravillosa. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece lo que nos está diciendo la Biblia en esta noche? Yo quiero que oremos. Porque no quiero decir más con estos 4 puntos importantes. Mis queridos hermanos, creo que nosotros debemos de mantener muy humildes, porque la Biblia dice que Dios exalta a los humildes. En este sentido de entender de dónde nos sacó el Señor, pero en la medida que nosotros seguimos humildes, podamos cada día identificarnos más con Dios, identificarnos más con todo lo que Él ha hecho con nosotros, todo lo maravilloso que Él ha hecho con nosotros. ¿Quién nos iba a redimir? Nadie podía, solo Cristo. ¿Quién nos iba a adoptar? ¿Quién se iba a encartar con nosotros? Pero Cristo nos adoptó. ¿Quién tiene poder para santificarnos sino el Espíritu Santo? ¿Y quién tiene poder para darnos una herencia? Dios mío. Ore conmigo, mi hermano, ore conmigo. Dígale a Dios en este mismo momento. Amado Dios, Padre Celestial, yo quiero darte gracias porque yo me siento redimido. Yo era esclavo del pecado y me siento redimido. Señor, yo me siento hijo tuyo y yo quiero que cada día me hagas sentir más y más que soy hijo tuyo, Padre Santo. Yo quiero que tú me ayudes a santificarme. Hay cosas que todavía a mí no me gustan y menos a ti. Ayúdame a quitarlas, Padre Santo. Ayúdame a arrancarlas de mi vida. Y yo quiero, Señor,
heredar esa vida eterna. Yo quiero esa herencia. Señor bendito Dios, tú eres el único que puede ayudarme a librarme de cosas que todavía me tienen esclavo. Enséñanos, bendito Dios, a que al ser hijos tuyos estamos completamente libres. Señor, Padre celestial y eterno, yo te pido que a la iglesia y a mí que me has enseñado esta palabra y a toda la iglesia, nos ayudes para que aprendamos a que este proceso de esclavos a hijos verdaderos, a hijos herederos tuyos, ya está hecho, Señor. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, Padre, y que podamos recibir de tu mano para enseñarle a otros. En el nombre de Jesús. Iglesia, Dios me los bendiga. Nos vemos esta semana. Estudien estos 4 puntos, estas 4 palabras y aplíquelas. Dios me las guarde.